Nosotros deberíamos pensar cada día qué tan en serio hemos tomado nuestro proceso de fe y nuestro caminar en el Señor. Nosotros muchas veces hacemos balances de ciertos aspectos de nuestra vida. Hacemos balances económicos, hacemos balances familiares, hacemos balances académicos. Generalmente cada fin de año uno mira un poquitico cómo fue su vida y de pronto puede darse cuenta que en cosas tuvo crecimiento y en otras cosas no. Pero yo creo que una cosa a la que no siempre le prestamos atención y deberíamos prestársela es a nuestra formación y a nuestro caminar en el Señor. Que cada noche al acostarnos nosotros nos pongamos a pensar cómo estuvo mi relación con Dios hoy. ¿Qué tan presente estuvo Dios en mi camino? Yo creo que uno no debería cerrar los ojos y acostarse sin ponerse a pensar en eso. ¿Qué tanta seriedad le ponemos a nuestro proceso de formación, a nuestro crecimiento y a nuestro vínculo con el Señor? Para no andar siempre suponiendo de que las cosas con Dios siempre andan bien. Porque uno eso muchas veces lo supone. Uno dice, pues sí, yo creo en Dios y ya. ¿Qué más hay de ahí para allá? Algunas personas consideran que esa es la respuesta para la vida espiritual. Yo creo en Dios. Punto. Pero es que creer en Dios no dice nada. Eso no dice nada. Que uno crea en Dios no significa que uno tenga una relación con Dios. El creer en Dios no hace la relación. La relación la hace la cercanía, la oración, la lectura de la palabra, el escudriñar su palabra, el formarse, el congregarse, el rendir culto de adoración a Dios, en el caso nuestro de los católicos a través de la Eucaristía. Eso es lo que hace la relación con Dios, no solamente el creer en Dios. No se contente con eso, porque todo el mundo cree en Dios. Hasta los que dicen que no creen en Dios, en algo creen, pero eso no basta ahí. ¿Con qué frecuencia forma usted su fe? ¿Lee las Escrituras? ¿Qué cursos formativos tiene que haya hecho, que usted los haya empezado y terminado? ¿Ha hecho cursos de Biblia? ¿Ha hecho cursos de espiritualidad? ¿Ha hecho cursos de teología? ¿Ha hecho cursos de liturgia? Esos cursos formativos le ayudan a uno a ahondar y a comprender muchísimo mejor su fe y a saber cómo uno puede aprender a tener cada vez una mejor relación con Dios. Y los procesos formativos en la fe siempre son inacabados. Los sacerdotes tenemos una cosa que se llama curso permanente de formación. Cuando nosotros terminamos nuestra formación en el seminario, nuestra formación académica, y nos ordenan como presbíteros, ahí no terminan las cosas, como que ya lo que uno aprendió en el seminario fue suficiente. No. Todos los años tenemos que estar actualizando, leyendo, mirando a ver qué es lo nuevo que han sacado en teología, todo ese tipo de cosas, como los médicos. Imagínese usted que un pelado salga de la universidad, graduado como médico, y se quede solamente con eso, que nunca coja un libro, que nunca actualice su medicina. No va a saber recetar sino acetaminofén, y de ahí no va a salir. Pero no va a dar nunca pie con bola con ninguna enfermedad. Porque las universidades, como el seminario, nos da apenas a nosotros una base, unos rudimentos iniciales, pero de ahí en adelante viene el proceso de formación personal permanente. Miren, aún las personas más versadas en la Sagrada Escritura necesitan acompañamiento de gente que ha hecho procesos y camino en el Señor.
Porque el que sabe mucho de Biblia no siempre sabe mucho de liturgia, y el que sabe mucho de liturgia no siempre sabe mucho de moral, o el que sabe mucho de moral no sabe siempre de espiritualidad. Son aspectos de la formación en la fe que son distintos, se entrelazan, pero son distintos, y que nosotros deberíamos aprovechar cada uno de esos procesos formativos. Miren lo que nos narra a nosotros hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto de hoy lo siguiente, que una vez llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, hombre elocuente, un gran predicador, muy versado en las Escrituras. Conocía las Sagradas Escrituras muy bien. Lo habían instruido en el camino del Señor. Conocía a Jesucristo. Y exponía con entusiasmo y exactitud todo lo referente a Jesús. Pero Apolo tenía una deficiencia, con todo y lo conocedor que era la Sagrada Escritura. El único bautismo que conocía era el bautismo de Juan el Bautista. Lo dice el texto de hoy, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. En cambio, el bautismo nuestro, que no es el bautismo de Juan, es un bautismo de filiación a Dios. Por eso cuando un protestante, que de esto también poco conoce porque se nota que no ha escudriñado las Escrituras, preguntan, ¿y por qué bautizan niños si Juan el Bautista bautizó a Jesús de adulto y solamente la gente adulta era bautizada por Juan? Porque el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de conversión. El bautismo que nosotros administramos en la iglesia no es el bautismo de Juan. Es un bautismo para nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, que es el sentido que le da Cristo cuando se bautiza. Estamos hablando de dos bautismos distintos. Y el único bautismo que conocía Apolo era el bautismo de Juan, un bautismo de conversión. Conocía a Cristo, pero no conocía el bautismo del nuevo nacimiento. Entonces, cuando lo oyeron un par de esposos, Áquila y Priscila, lo oían predicar, pero se dieron cuenta de que Apolo, cuando predicaba, solamente predicaba y hablaba y conocía el bautismo de Juan el Bautista. Por eso dice que lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Como quien dice, te falta formación. Sí, conoces las Escrituras, eres muy versado, ya conoces a Cristo, pero te falta formación. Y Apolo no era ningún ignorante. Ya lo dice el texto bíblico, que era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Es que Apolo ya predicaba. Apolo anunciaba a Cristo. Pero la predicación de Apolo era una predicación incompleta. Faltaban algunos detalles que Apolo no conocía. Y por eso vienen estos esposos que no tenían la elocuencia de Apolo, pero tenían el conocimiento más completo. Lo llaman y lo terminan de instruir y le explican con más detalle el camino de Dios. Un hombre elocuente y formado en las Escrituras e enseñado por una parejita de esposos que ciertamente todavía conocía mucho más que Apolo. La carta a los Hebreos que nosotros tenemos en la Biblia, los especialistas dicen que esa carta la escribió Apolo. Algunos dicen que seguramente, porque no se conoce exactamente el autor de la carta a los Hebreos, pero se cree que fue Apolo, Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en las Escrituras.
Y uno cuando lee la carta a los hebreos, uno dice, la persona que escribió esto, porque la carta a los hebreos versa sobre el sacerdocio de Cristo. Uno dice, el hombre que escribió esto tenía un conocimiento muy profundo, teológico, espiritual, de lo que era Cristo como sacerdote y como oferente en la vida del mundo entero. Pero ese proceso Apolo tuvo que hacerlo. A mí me produce inquietud cuando llegan papás a pedir que sus hijos sean, ya por allá al final, cuando la catequesis está a punto de terminar y llegan las 2 semanas anteriores y dicen, es que quiero ver si recibe a mi niño para la primera comunión que ustedes van a hacer en diciembre. Pero es que la catequesis empezó a principio de año. No, es que ya él sabe todo. ¿Qué es todo, señora? Ya se sabe las oraciones. ¿Y ustedes creen que eso es formación? ¿Ustedes creen que porque uno medio machaque las oraciones ya tiene formación? Eso es desconocimiento y eso es egoísmo para con los propios hijos, porque en el fondo a uno no le interesa, tengo que decirlo así, que sus hijos se formen en la fe y crezcan en la fe, sino que hagan el acto social para tomarle la foto con el vestido bonito. Si nosotros fuéramos conscientes de la importancia que tiene un proceso de fe y de formación en nuestros hijos, si uno como papá se da cuenta de que todavía no está lo suficientemente preparado, el mismo papá y la misma mamá deberían decirle a su pelado, todavía no haces este año la primera comunión. Necesitamos que crezcas en esto. Y no es simplemente como en el colegio, pasen lo que él después se adelanta. En la fe no hay asuntos de adelantamiento. Como cuando en el colegio uno se atrasaba un día y no podía ir a clases, al día siguiente iba donde los compañeros y le decía, préstame los cuadernos para adelantar, ¿qué vieron ayer? Y uno pasaba del cuaderno de ellos al cuaderno nuestro, y uno pensaba, ya se adelantó. Con haber pasado de un cuaderno a otro ya fue suficiente. Y a veces uno cree que en la fe es eso. ¿Qué vieron en la catequesis pasada? Ah, nos enseñaron el credo, pásamelo, yo lo copio y con eso tengo. No, esto es un asunto muy serio, porque aquí está en juego nuestra relación con Dios, nuestro vínculo con Dios, nuestra fe, nuestra salvación. Eso es lo que está en juego. Y usted no se puede contentar con saberse las oraciones como un niño de primera comunión, cuando se las saben, porque muchos de ellos ni las oraciones se las saben, lo que significa que sus papás no hicieron la tarea de enseñarle por lo menos las oraciones básicas del católico. Y eso es gravísimo. Porque entonces, ¿cuáles son los hijos para Dios que nosotros estamos educando? Miren, hasta la gente más docta, la gente más instruida, es gente que necesita ser formada, necesita ser educada. Todos necesitamos educación en algo, porque todos sabemos algo de algo, pero ignoramos todo de lo otro. Todos somos ignorantes de algo. Todos necesitamos aprender. Y en este camino de la fe, que es un camino largo, lleno de obstáculos, sí que es importante conocer para que cada día nuestra relación con Dios sea muy fuerte, inquebrantable. Como este Apolo, hombre elocuente, versado en las Sagradas Escrituras, pero que tenía deficiencia en su conocimiento de las cosas de Dios, porque hasta ese momento el único bautismo que conocía era el bautismo de Juan. Paréntesis para cerrar. Cuando usted le pregunte por qué en la iglesia bautizan niños si Jesús se bautizó siendo adulto,
La respuesta es porque el bautismo de nuestra iglesia no es el bautismo de Juan, es otro bautismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.